Aprovecho de saludar a todos los hermanos que no he saludado, a las hermanas. Gracias al Señor por este tiempo que nos ha concedido en su presencia estos días. Que el Señor continúe hablando, ya nos ha estado hablando poderosamente a través de su palabra. Y esperamos y rogamos que así continúe el Espíritu de Dios hablando la palabra del Señor a nuestros corazones. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Ayer el hermano Rubén mencionó que mi tema para estos días va a ser el Sermón del Monte. Así que por la gracia del Señor esperamos que el Espíritu de Dios nos pueda conducir a través de la enseñanza del Señor en este sermón extraordinario, que también ha sido tan poco entendido a través de la historia, no solo por el mundo, por supuesto, pero también por la Iglesia. Así que vamos a pedir al Señor que nos socorra en estos días. Quiero invitarles a que partamos leyendo desde el capítulo 4, versículo 12 de Mateo. Porque a partir del capítulo 4, versículo 12, nosotros encontramos el contexto del sermón. Para entender el sermón, lo primero que necesitamos es entender su contexto. Es un principio, por supuesto, básico de interpretación bíblica, el entender la palabra o el texto dentro del contexto. Entonces, el contexto del sermón está en el capítulo 4, versículo 12 en adelante. Vamos a leer algunos versículos allí. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. 5:1. Viendo la multitud, ahora observe que esta multitud es la que se menciona antes: los paralíticos, los enfermos, las personas que él sanó, las personas que oyeron la predicación del evangelio. Esa es la multitud. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí, de ahí en adelante comienza el así llamado Sermón del Monte. Queridos hermanos, en estos días, como decía, Dios mediante, el encargo que el Señor ha puesto en mi corazón es compartir un poco acerca del Sermón del Monte. Por supuesto, el sermón es largo, es profundo y podríamos pasar muchos días e incluso años compartiendo acerca de él y no agotaríamos su contenido. De manera que lo que intentaremos hacer es una mirada general, en primer lugar, del sermón, y después vamos a tratar de tocar algunos puntos específicos que están contenidos en él. Pero la idea general es mostrar que la enseñanza del Señor aquí es una enseñanza orgánica, es decir, que es un todo que está unido profundamente cada parte y que tiene que ser entendida como un todo. Ahora, el contexto es lo que nos da
el sentido, la dirección de las palabras del Señor. Mateo, a propósito, ha reunido la enseñanza y la ha puesto a continuación del pasaje que hemos leído para mostrar que lo que el Señor va a enseñar en el Sermón del Monte está decididamente conectado con lo que ha ocurrido antes. Es decir, es el efecto, en realidad, de lo que aparece primero, de esto que hemos leído. Sin lo que ha ocurrido antes no se puede entender el Sermón del Monte. A través de la historia, esa ha sido particularmente la gran dificultad para entenderlo. Si lo leemos simplemente como una colección, por ejemplo, de instrucciones, de reglas, de mandamientos inconexos entre sí, no lo vamos a entender. O si lo leemos simplemente como un conjunto de exigencias o como algunos dicen, una especie de constitución de leyes dadas a la iglesia, tampoco lo vamos a entender. El sermón tiene un contexto que es precisamente lo que aparece aquí, que es el efecto del Evangelio en la vida de las personas. En otras palabras, sin el Evangelio no podemos entender la enseñanza del Señor. Es imposible. Es el Evangelio lo que sostiene todo lo que el Señor va a decir a continuación. Es lo que el Evangelio produce, causa en la vida de la gente, lo que explica las palabras y lo que da el contexto de la enseñanza del Señor. Estas palabras fueron dichas hace 2000 años atrás. Y el mundo ha tenido disponible la enseñanza del Señor. El mundo ha tenido a disposición la enseñanza del Señor hace 2000 años. Y una de las tragedias del mundo es que no ha oído lo que el Señor ha enseñado. Los sabios de este mundo no han tomado en cuenta las palabras del Señor y han desechado las palabras del Señor. Pero nadie en la historia ha sabido mejor de qué se trata la vida humana que el Señor Jesucristo. Y nadie ha sido capaz de responder y decir cómo vivir la vida humana más allá de lo que el Señor, o mejor de lo que el Señor lo hizo. Los filósofos, los científicos, los intelectuales se quiebran la cabeza tratando de resolver el enigma de la vida humana. ¿Cómo vivir una vida humana que valga la pena en este mundo? Y no logran responderlo hasta el día de hoy. El mundo carece de una dirección en respecto a qué es la vida humana y para qué se vive la vida humana hasta el día de hoy. Porque los hombres no han tomado en cuenta y los sabios han desechado, los que dicen ser sabios, han desechado la enseñanza del Señor. Dígame, ¿en qué universidad se aprende el Sermón del Monte? Ahora, sin embargo, estas palabras han marcado el rumbo de la humanidad de tal manera, a tal punto, y han cambiado el curso de naciones y civilizaciones enteras cuando han sido creídas y en alguna medida aplicadas. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el que no toma en cuenta mis palabras, así termina el sermón, el que no hace caso de lo que yo digo, es como el hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Y fíjese que con eso no solo habla de individuos, habla de naciones, habla de sociedades enteras, habla de culturas enteras. El Señor le está hablando a todos los hombres. Los que no toman en cuenta mis palabras ni hacen lo que yo les digo, es una advertencia seria. Están literalmente edificando sobre la arena. Las sociedades que no edifican sobre lo que el Señor enseñó, edifican sobre la arena. Los hombres individuales que no edifican sobre las palabras del Señor, edifican sobre la arena. Es el Dios del cielo que está hablando, es el Dios del cielo que le está hablando a los hombres, encarnado en Jesucristo, y diciéndoles, esto es la vida humana. Y si ustedes no hacen caso de mis palabras, la tragedia será inmensa. Y lo podemos ver alrededor nuestro hoy día, claramente. En nuestra propia sociedad, en nuestra propia nación y en muchas naciones y en las naciones en general en el mundo. Entonces, vamos a escuchar las palabras del Señor, porque nadie sabe mejor de qué se trata la vida humana que Él. Nadie sabe responder mejor a los anhelos y a las necesidades más profundas de la vida que Él. Entonces necesitamos entenderlo. Por eso ha habido tanta confusión sobre el Sermón del Monte a través de la historia. Hay hermanos que dicen, mire, el sermón en realidad era para los judíos. Pero no es para los judíos. Usted se va a dar cuenta leyendo el texto que no es para los judíos, es para nosotros, la iglesia. O el Sermón del Monte es un conjunto de enseñanzas elevadas, más elevadas que la ley, más difíciles de cumplir que la ley, y por lo tanto su propósito es simplemente mostrarnos cuán incapaces somos. Pero no es ese el propósito del sermón. Para eso es suficiente la ley. Ya con la ley tenemos suficiente para demostrar nuestra incapacidad ante Dios. No es que el Señor vino a decirnos, no, ahora yo la voy a poner más difícil, voy a poner la vara más alta. No, no es eso. Entenderlo así es entenderlo como justamente el Señor dice que no debe ser entendida ni siquiera la ley. La justicia de los escribas y fariseos.
No, no es así. No es un conjunto de instrucciones que tenemos que tratar de obedecer. Al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y voy y trato de hacerlo. Es imposible, usted nunca podrá hacer eso si lo toma de esa manera, como una ley que tiene que obedecer y cumplir así nomás. Por eso que muchos creyentes leen el Sermón del Monte y retroceden asustados. Esto es imposible, ¿quién puede cumplir esto? Mejor me voy a las partes, ¿no es cierto?, más positivas y me dejo de lado el sermón. Debe ser para el milenio, dicen algunos, pero no para ahora. No es para el milenio, es para ahora. El punto es entender qué es lo que el Maestro de los Maestros nos está enseñando. Vamos a tratar, con la ayuda del Espíritu del Señor, a entender qué nos dice el Maestro de los Maestros acerca de la vida humana y cómo vivirla en este mundo. En este mundo, no en el milenio, ahora. Fíjese cómo comienza todo. Comienza con el ministerio del Señor Jesús en Galilea. El Señor viene, dice, a la tierra de Zabulón y de Neftalí y comienza su ministerio público en Galilea. Y lo primero que hace Mateo es citar una profecía de Isaías, que está referida al tiempo de la venida del Mesías. Y dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Se llamaba así porque era la tierra donde los asirios habían traído a un pueblo extraño. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Primero destaque esas palabras. Mateo está citando la profecía para decir que una enorme luz brilló en la oscuridad. En la oscuridad, en las tinieblas de los gentiles, del mundo entenebrecido, brilló una luz enorme, una luz inmensa. Brilló la luz, llegó la luz a la oscuridad. Eso es lo primero. Entonces, en medio de la oscuridad brilla la luz. Y está citando Isaías. ¿Y por qué brilló la luz? Y el versículo 17 inmediatamente nos dice, ¿qué luz es esa? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la luz de la que viene hablando. Es Jesucristo, es el Señor mismo que comienza a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra, el reino de los cielos se ha acercado, significa que el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos llegó, se hizo presente, está aquí y ahora, presente y en acción. Y por eso, porque ha llegado el reino de los cielos, arrepentidos. La palabra arrepentirse que usa el Señor aquí es en griego metanoia, que significa, en primer lugar, cambiar de mente. Pero no se refiere a un cambio superficial o en algunos aspectos, o en algunos pensamientos, sino que a un cambio completo de la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está aquí. Porque ha llegado el reino de los cielos. Y si el reino de los cielos está aquí, esa presencia del reino exige, demanda, produce un cambio total de la mente y el corazón. Y eso significa un cambio completo en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que deseamos, en el curso completo, en el interés completo de nuestra vida. El reino de los cielos produce un cambio radical, completo, total, en la estructura fundamental de la vida humana. Si no hace eso, es que no ha llegado el reino de los cielos. Allí comienza el mensaje del Señor. Comienza con el Evangelio, con la buena nueva. Fíjese, dice que Jesús comenzó a predicar el Evangelio, la buena nueva. La buena nueva de que el reino de Dios está aquí y que esa venida del reino significa un cambio total en la vida humana, una transformación radical de la vida humana. Observe el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Lo que va a hacer Mateo a continuación, inmediatamente, es ilustrar en algunos ejemplos lo que acaba de afirmar. Es decir, que lo que el Señor ha dicho, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué significa arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado? Y lo va a ilustrar en estas dos historias. Primero la historia de Pedro y Andrés su hermano. Eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, piensen dos personas trabajando en su oficio de toda la vida, pescadores de toda la vida, junto al mar de Galilea, en una larga tradición de pescadores, porque los oficios se heredaban por generaciones y generaciones en aquel tiempo.
Entonces, estos pescadores pescando allí junto al mar, metidos en su oficio, en su trabajo, en su vida, pero el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos ha llegado. Y llega hasta ellos, ¿en quién? En Jesús de Nazaret, en Jesucristo. El reino de Dios está en Él. Él es la encarnación de ese reino en la tierra. Y por lo tanto el reino de Dios llega hasta ellos y les dice, dejen todo lo que están haciendo. Olviden todo lo que están haciendo. Olviden el curso entero de su vida. Ustedes van hacia allá, ahora tienen que ir hacia acá. Y fíjese lo que dice a continuación Mateo. Y ellos dejando al instante las redes, es decir, dejaron su vida, porque las redes eran su vida. Dejaron todo lo que hacían en su vida, ¿para qué? Para seguir al Maestro, para ir en pos del reino de los cielos. Ese es un punto central para entender el Sermón del Monte. Mas buscad primeramente el reino de los cielos el reino de Dios y su justicia. Y ahora tiene usted un ejemplo de personas que dejan todo, abandonan todo, dejan su vida, lo que hacían, lo que fuera que estuvieran haciendo, y se van con Jesucristo, se van en pos del reino de los cielos y su justicia. Y lo dejan todo. Primero eran Andrés y su hermano Simón. A continuación, pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y ahora tenemos 2 más. Después sabemos que estos discípulos se convertirán en apóstoles. Pero por ahora no son apóstoles, por ahora son hombres comunes y corrientes que están haciendo lo que hacían toda su vida, pescadores, tampoco gente importante de acuerdo al estatus en el mundo, sino gente común y corriente, pescadores. Ahora, estos 2 que aparecen a continuación son un poquito distintos, porque ellos son hijos de Zebedeo. Y a diferencia de Pedro y Andrés, que trabajaban como pescadores, probablemente como jornaleros, Jacobo y Juan eran los hijos del dueño de los barcos, porque Zebedeo era dueño de los barcos, era un empresario de los barcos de aquel tiempo, era un empresario de la pesca. Entonces, él era el dueño de los barcos, y estos eran los hijos. Después, de hecho, en el Evangelio de Juan se nos dice que Zebedeo era una persona importante, conocida incluso del sumo sacerdote. Por esa razón Juan pudo entrar y presenciar y ayudar a que Pedro entrara al patio del sumo sacerdote en la noche que el Señor fue entregado. Entonces, ellos tenían un estatus social económico mejor que Pedro y su hermano. A lo mejor Pedro trabajaba para ellos y Juan y Andrés trabajaban para ellos. Entonces, estos eran los herederos del imperio económico, del pequeño imperio económico de su padre. Pero mire lo que pasó. Pedro y Andrés dejaron sus redes, su trabajo, su oficio. Y Juan y su hermano Santiago o Jacobo también dejaron su trabajo, pero también dejaron su herencia. Todo lo que era de ellos lo dejaron atrás. Entonces, lo que está ilustrando aquí Mateo es el impacto que el reino de Dios tiene cuando llega a las personas. No es un cambio pequeño, no es un pequeño cambio, no es que usted siga viviendo su vida, la que sea que estaba viviendo, sigue con sus objetivos, sus metas, sus ambiciones en este mundo, en esta tierra, y ahora con el añadido de la salvación. No es eso. Cuando llega el reino de Dios, dice Mateo, nos muestra, más que decir, nos muestra, lo que produce es que las personas salen completamente de lo que eran, de lo que vivían, dejan completamente de lado su vida en este mundo para adquirir otra vida, otro rumbo, otros intereses, los intereses del cielo. La vida que viene del cielo, una vida radicalmente distinta. Por eso arrepentirse en el contexto aquí es dejar lo que uno está haciendo, dejar la vida que vive y tomar otra vida para vivirla, la vida que viene de Dios. Y esto es lo que hicieron los discípulos del Señor, dejaron todo para seguir al Señor. Y luego, si usted sigue leyendo conmigo, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué pasó aquí? Observe.
Esta misma descripción, entre paréntesis, está en la versión más breve que Lucas tiene del Sermón del Monte. Ahí en el Evangelio de Lucas hay una versión más pequeña, más breve del mismo sermón, que vamos a usar como referencia también. Pero antes de esa versión breve que está en el capítulo 6, a partir del versículo 20 del Evangelio de Lucas, hay una referencia muy similar como contexto a lo que dice Mateo. En el 6, 17 al 19 de Lucas, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llamado Llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea. Observe con atención, una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y luego dice, y alzando sus ojos hacia sus discípulos, decía, y comienza el sermón. Usted puede observar que tanto Lucas como Mateo enfatizan lo mismo. Es decir, las palabras del Señor del Sermón del Monte están dirigidas a una multitud de personas, pero esa multitud tiene una característica. Son personas que han venido al Señor. Algunos de ellos, como los discípulos, han dejado todo. Han dejado su trabajo, han dejado sus ambiciones en la vida, han dejado sus propósitos personales en esta vida simplemente para seguirlo. Han abandonado todo. Esa ha sido tan impactante, porque usted comprenda que para que una persona deje todo y se vaya en pos de un maestro, no es que simplemente, no es una cosa mágica. No es que Jesús pasó por ahí y dijo, vengan, y se fueron como arrastrados por un poder invisible. En parte sí, claro, por supuesto, está operando el Espíritu de Dios en esa situación. Pero aquí hay algo más que eso. Ellos fueron impactados por la persona de Jesús. Juan dice, en su Evangelio, que en realidad esto ocurrió un poco después. Ellos habían conocido al Señor antes, probablemente desde un año antes ya lo conocían. Pero cuando el Señor los llama, había impactado tan profundamente, tan definitivamente Jesús sus vidas, que están dispuestos a dejarlo todo, a abandonar todo e irse con Él. Ese es un primer grupo. Hay otro grupo de personas que van detrás de Él. ¿Por qué? Porque han sido impactados por el poder del Evangelio. Han sido sanados, han sido libertados del pecado, han recibido la compasión, la gracia del cielo, han sido acogidos, han sido amados, han sido liberados de sus enfermedades, han sido liberados del poder de Satanás, del poder de las tinieblas, han visto el poder del reino de Dios en acción, lo han experimentado en sus propias vidas y están allí también. Y esta gente está tan impactada con Jesucristo, tan impactada con Él, con su persona, con sus obras, con sus palabras, que no hace más que seguirlo. Se va con Él. Donde va el Señor hay una multitud de gente que va con Él. Tan impactante es el Señor, tan impactante es la presencia y la operación del reino de Dios en su vida. Y esa gente entonces, Lucas dice que llegan hasta un lugar llano y Mateo dice que es una montaña. Probablemente son las dos cosas. ¿Cómo? Probablemente el Señor se ubicó en una posición más alta para que hacia abajo en el llano la gente pudiera oír. Entonces, pero acá dice el versículo, capítulo 5, versículo 1, cuando el Señor vio esta multitud de gente que Él había sanado, gente que Él había libertado, gente que Él había llamado y había dejado todo para seguirle. Esa gente es la multitud que está aquí. Cuando Él vio a esa gente que estaba en pos de Él, dice, subió al monte y sentándose, ¿quiénes vinieron a Él? Sus discípulos. Pero observe quiénes son sus discípulos. Esta gente, esta multitud de gente. Esos son sus discípulos, aquellos que Él libertó. Entonces, tratamos de imaginarnos la escena. Imagínense al Señor, sube a un monte, la multitud ve como el Señor sube lentamente y se ubica en una posición más alta. Usted está ahí. Imaginemos que somos parte de la multitud. Usemos nuestra imaginación un momento. Usted y yo estamos ahí y vemos al Maestro que nos libertó, el que nos sanó, el que impactó nuestra vida de manera tan definitiva. Lo vemos de pronto subir a la montaña y comenzar a hablar a nosotros. ¿Qué clase de gente es la que está allí? No es que, recuerde, la gente que seguía a Jesús no era la gente más importante, no era la gente poderosa, no eran los ricos, no eran los sabios de este mundo. Sí, lo seguían, pero algunos lo seguían pero para discutir, para oponerse, para hacer problemas en el fondo. Pero la gente que lo seguía de verdad era la gente común, la gente pobre, la gente humilde, la gente
con la gente que había estado enferma, la gente que había tenido problemas con opresiones demoníacas, los locos, los lunáticos, la gente que en general uno considera lo más bajo de este mundo. Esa era la gente que seguía a Jesús. Y los discípulos que él llamaba normalmente eran personas comunes, pescadores, etcétera, gente común. Esa gente viene a él a escuchar lo que él tiene que decir. Y comienza entonces el Sermón del Monte. Y fíjese que, capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba a estas personas, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí son 8 bienaventuranzas que el Señor dice, declara. Usted está allí, yo estoy allí, somos ese grupo de personas que ha seguido a Jesús. Y lo comenzamos a oír. Y cuando uno escucha al Señor, ahora, hemos oído estas palabras tantas veces, las hemos leído tantas veces. El mundo ha leído estas palabras tantas veces. Cuando yo era niño, no sé si todavía, o joven, se vendían estos pergaminos con las bienaventuranzas, la gente los compraba. Entonces, de tanto repetir las cosas se vuelven comunes. Pero no hay nada común en las palabras del Señor. Son las palabras más extraordinarias que jamás salieron de la boca de un hombre. Créame, no hay nada más extraordinario que las palabras de Jesús. Nadie se acerca a estas palabras. Nadie ha dicho cosas tan profundas y sabias como el Señor Jesús. Y por eso necesitamos que el Señor nos socorra para entender qué está diciendo Él. Usted está sentado y de pronto escucha cosas que parece como si el mundo se pusiese cabeza abajo. Las cosas que dice Jesús es como que dan vuelta al mundo al revés. Nada de lo que el mundo nos ha enseñado que es sabio, que es correcto, que es bueno para la vida, o todo lo que el mundo nos ha dicho que es sabio, bueno, correcto para la vida humana, el Señor dice, no lo es. Por eso algunos dicen que las bienaventuranzas son como un reino invertido. Es como que dan vuelta a la realidad, la ponen cabeza abajo. Porque usted está allí sentado, Lucas tiene la versión más corta del sermón, que probablemente es la original, en el sentido de que cuando el Señor dijo estas palabras, probablemente las dijo como las dice Lucas. Pero cuando Mateo las escribió, entendió que para que se entendieran mejor, él tenía que poner el sentido. O sea, las palabras del Señor tenían que ser explicadas en el sentido exacto para que no fueran mal entendidas. Pero Lucas dice que lo primero que el Señor dice es, bienaventurados vosotros los pobres. Y la mayoría de las personas que estaban sentadas a los pies del Señor eran pobres. Y la pobreza de aquel tiempo no era como la pobreza de hoy. La pobreza de aquel tiempo era una pobreza terrible. Las personas pobres eran las personas que ni siquiera tenían el poder o la capacidad de sostenerse a sí mismas. No eran capaces de producir su propio alimento. Eran pobres. Tan pobres que dependían de la compasión, de la misericordia de otros para existir. Y la pobreza de aquel tiempo era una pobreza estructural, es decir, las personas nacían pobres, vivían pobres y morían pobres. No había posibilidad de progresar en la vida. Las personas estaban atadas a una estructura de privilegios que se heredaba y que no se podía cambiar. O sea, la pobreza era una situación terrible. Y de pronto el maestro de los maestros dice, bienaventurados vosotros. ¿Quiénes? Los ricos, los que tienen que comer, los que tienen que vestirse, los que tienen buenas casas. Esos son los bienaventurados en la vida. ¿Sabe? Entre paréntesis, la palabra bienaventurados necesita una explicación antes de seguir.
¿Qué significa bienaventurados? Otra palabra que tiene un sentido demasiado religioso para nosotros. Pero en el sentido que el Señor le quiere dar es extremadamente felices o supremamente dichosos. O en otra palabra, para ponerlo en palabras actuales, extremadamente realizados, completos, plenos, son los pobres. Dígame si usted empieza a escuchar esa palabra, si no se sorprende. ¿Por qué habrían de ser bienaventurados o extremadamente felices los pobres? Y si él sigue, dice, bienaventurados los que lloran. Hermanos, ¿son bienaventurados los que lloran? ¿Es una bienaventuranza llorar? ¿Es una bienaventuranza ser pobre? ¿Se da cuenta cómo las palabras del Señor parecen poner el mundo cabeza abajo? Y después dice, porque obviamente las personas que lo están escuchando son personas que han llorado toda la vida, son personas que han sido pobres toda la vida, son personas que han sido maltratadas toda la vida. Fíjese que el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero en la versión de Lucas dice, bienaventurados los que tienen hambre. ¿Qué bienaventuranza puede haber en tener hambre? En no tener que comer. Entonces recuerde, el contexto es el Evangelio. Sin el Evangelio, estas palabras no tienen sentido. Lo que da sentido a las palabras del Señor, ¿saben por qué? Son bienaventurados porque el Evangelio, porque el reino de Dios ha llegado hasta vosotros. Y para obtener el reino y para entrar en el reino, ustedes no necesitan riqueza, poder, influencia, no necesitan nada. Solo necesitan creer. Y por eso son bienaventurados. ¿Es usted parte de esos bienaventurados? Bienaventurados porque no tienen nada y lo tendrán todo. Bienaventurados porque tienen hambre y no tienen cómo comer, pero serán saciados, aunque no tengan dinero para comprar comida. Bienaventurados, ¿por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Bienaventurados porque pueden, de pura gracia, solo por gracia, por compasión divina, porque Dios ha querido que sea así, pueden ser enriquecidos, pueden ser salvados, pueden ser redimidos, rescatados, alimentados, saciados por el reino de los cielos. Si usted quiere entender las palabras del Señor, por ejemplo, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, Él no quiere decir que la pobreza en sí sea meritoria, o que la pobreza en sí produzca algo bueno como tal, no. La pobreza, por supuesto, no es un bien, no es algo bueno, no es bueno ser pobre como tal. Y no es que los pobres tienen algún mérito por encima de los ricos, no es eso. Lo que el Señor quiere decir es otra cosa. Para que usted haga una comparación de lo que quiere decir, ¿recuerda que una vez el Señor tomaba a los niños y los discípulos los reprendían? Se enojaban con la gente porque traía a los bebés para que el Señor los bendijese. Entonces el Señor reprendió a los discípulos y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y usa la misma expresión que usa aquí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí dice, de los niños es el reino de los cielos. Pero luego a continuación explica qué quiere decir con esas palabras. ¿Y qué quiso decir el Señor? De cierto os digo, que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces el Señor se refiere a cómo recibir el reino de los cielos. Y si uno lo traslada ahora a los pobres, ¿qué quiere decir el Señor? Cualquiera que no reciba el reino de Dios como un pobre, en espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Recuerde que era un pobre, una persona que necesita que otro lo salve, que otro lo ayude para seguir viviendo. Un pobre es uno que ni siquiera se puede sostener a sí mismo, ni siquiera se puede alimentar, sustentar a sí mismo. Ese es un pobre. Una persona que está dispuesta a que otro lo ayude porque no tiene otra opción. Entonces el Señor dice, si ustedes no entienden que son pobres en espíritu y no reciben el reino de Dios de esa manera, no entrarán en él. Pero bienaventurados los que saben, los que desesperadamente claman por salvación, por redención. Los que no confían, los que no dependen, los que no son ricos ni confían en su riqueza. Fíjense que en el contraste, en Lucas, si quieren lo leemos, Lucas 6. Recuerde que lo que estamos haciendo ahora es simplemente una mirada general del sermón. Lucas 6, dice él,
bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, y bienaventurados, solo menciona 3 Lucas, versículos 20 al 22, bienaventurados cuando los hombres os aborrezcan, os persigan. Versículo 23, fíjese que hace un contraste, pero el 24, ay de vosotros ricos, ay de vosotros los que estáis saciados, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Presta atención aquí porque esto es importante, muy importante. El Señor, dijimos, está, por decir así, dando vuelta las cosas. Y está diciendo que aquello que los hombres consideran la bienaventuranza misma de la vida es su miseria y es su desventuranza. La palabra bienaventurado significa extremadamente felices, y lo que quiere decir el Señor es ¿qué es la vida que vale la pena vivir? Pongámoslo en términos nuestros. ¿Cuál es la vida que vale la pena vivir? ¿Cuál es la vida digna de ser vivida? ¿Cómo es una vida que realmente uno puede decir, esta vida que yo vivo vale la pena? O cuando llega al final de mis días puedo decir, esta vida que viví en la tierra es una vida que valió la pena. Entonces, ¿qué respondería el mundo? ¿Qué respondería la cultura, la sociedad alrededor? Diría, bueno, una vida bien vivida es una vida que tiene bienes, una vida que junta riqueza, una vida que junta prosperidad, una vida que prospera económicamente. ¿O no? O también nos podrían decir, una vida que vale la pena es una vida que no llora, una vida que vive de felicidad en felicidad, que disfruta, que se alegra, que lo pasa bien. Esa es la vida que vale la pena. Y después usted puede decir, una vida que es aprobada por todos, que tiene la aprobación de todos, que es admirada por todos, que es reconocida por todos. Dígame si no son esas las máximas a las que el mundo se aferra como sinónimo de una vida bien vivida. ¿No es así? El Señor conocía la mente y el corazón humano mejor que nadie y sabía cómo funciona nuestra vida. Y a pesar de que nosotros podemos ser cristianos, y somos cristianos, y creemos en Él, pero es tan fácil que estemos absolutamente contaminados y gobernados por las mismas ideas y pensamientos que gobiernan el mundo. Porque la cultura, que tiene que ver con la manera en que nosotros entendemos el mundo y percibimos el mundo y valoramos y damos sentido a nuestra vida, no es simplemente algo individual. La compartimos con otros, la recibimos de la sociedad en la que vivimos. Y muchas de las definiciones fundamentales de nuestra vida, de las cuales no somos ni conscientes, de los intereses que gobiernan nuestra vida, vienen de afuera, vienen de la sociedad en la que vivimos. Entonces, por eso el Señor está diciendo estas cosas. ¿La vida humana consiste en prosperar económicamente? ¿Ese es lo que define una vida bien vivida? Que usted al final puede decir, trabajé, prosperé, compré una casa mejor, un auto mejor, después compré una casa en la playa, después viajé, y así, y fui a restaurantes buenos, y me la pasé bien, y me divertí, y evité el sufrimiento, y logré ser feliz a lo largo de mi vida, y además adquirí reconocimiento de otros, y fui famoso, y prosperé, y obtuve altos cargos y altos reconocimientos, y la admiración de otros. Esa es una vida que vale la pena. Y si usted no tuviera nada de eso, pero el Señor dice, si usted tiene todo eso y cree que eso es, ay de vosotros, ay de vosotros. Eso no es. No vale la pena. Entonces volvamos ahí a Mateo. Usted sabe que en el tiempo del Señor, cuando el Señor vino al mundo, Él vino a Israel, a la nación de Israel. E Israel era una nación extremadamente religiosa. Extremadamente religiosa. La gente vivía su vida en una cultura impregnada de la religión judía. ¿Cierto? Se levantaban con oraciones, salían a la calle y hacían oraciones. Todo el tiempo estaban relacionados, por decir así, con los símbolos de la religión judía, en todo tiempo. A pesar de eso, como vamos a constatar en el sermón, aunque vivían en una cultura religiosa que hablaba de Dios, donde Dios era el asunto aparentemente central de la vida humana, no lo era. Una sociedad que estaba muy lejos de Dios, muy religiosa,
pero muy lejos de Dios. Nuestra sociedad, en cierto sentido, es radicalmente distinta a la sociedad judía de aquel tiempo. Nosotros vivimos en un mundo completamente distinto hoy, con una cultura muy diferente a la cultura religiosa de los judíos. Pero lo que vamos a ver, que es sorprendente, es que el corazón humano, la naturaleza humana no ha cambiado. Sea una cultura religiosa, extremadamente religiosa, o una cultura extremadamente secular como la que vivimos nosotros, el corazón y la condición humana es la misma, no cambia. Entonces, nosotros vivimos en una época distinta. Algunos la llaman una edad secular. ¿Qué es una edad secular? La palabra secular viene del latín seculum, que es siglo en latín. Y recuerdan la noche que el hermano Rubén nos explicó qué significaba el siglo. El siglo es la edad, es el tiempo, ¿no es cierto?, que transcurre desde la partida del Señor a la venida del Señor. Pero en una aplicación más específica, por ejemplo, Pablo en Romanos 12:2, nos dice que el siglo es sinónimo del orden, del mundo presente. Cuando dice, no os conforméis a este siglo. Y allí siglo quiere decir el orden, el orden social, el orden cultural, el orden mental que gobierna la vida humana. El conjunto de creencias, valores, suposiciones, narraciones, explicaciones a las cuales que gobiernan la vida humana. El siglo. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no vivan sus vidas gobernadas por la sabiduría del siglo, por el conocimiento, el entendimiento o los valores del siglo. No vivan así, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí usted puede ver que se refiere a lo mismo que se refiere el Señor cuando comienza a predicar: arrepentidos, cambien su mente. O en otras palabras, no se conformen al siglo. No vivan como el siglo dice que hay que vivir. No aprecien lo que el siglo dice que hay que apreciar. No amen lo que el siglo dice que hay que amar. No se conformen al siglo. Porque una vida vivida según la sabiduría del mundo, del siglo, es una vida que va hacia la ruina. Hacia la ruina. Esa es la advertencia del Señor. No es una vida que valga la pena vivir al final. No es una vida que valga la pena vivir, en absoluto. No es una vida digna de ser vivida. El Señor está diciendo que es una vida digna, una vida bienaventurada, una vida extremadamente feliz. ¿Cuál es esa vida? No esa vida. O para ponerlo en términos más simples, ¿dónde está la felicidad y la plenitud de la vida? ¿En la posesión de bienes materiales? Por supuesto que no. ¿En la posesión de reconocimiento y fama? ¿Posesión? No. ¿En el pasarlo bien, el sacarle el jugo a la vida? No. No. Eso es como edificar sobre la arena. Eso es construir una casa sobre la arena. Entonces, vivimos en una edad secular, a diferencia de la edad religiosa que le tocó vivir al Señor. O sea, un siglo religioso, ahora vivimos en un ciclo secular. ¿Qué significa secular? Secular significa que para las personas de nuestro tiempo, todo lo que importa, todo lo que existe realmente, lo que vale realmente es la vida física y material en este mundo. No importa nada más. Solo existe la vida física, material. Y por lo tanto, todo lo que la vida humana consiste en lo que se puede hacer y conseguir en esta vida física y material, en el tiempo de vida que tenemos en este mundo. Y no hay más. Esto es lo que nos dice constantemente la televisión, nos lo dice el cine, nos lo dice la literatura, nos lo dicen los periodistas, nos lo dicen los científicos, los sabios. Todo el mundo dice esto y cree esto. Por lo tanto, la vida consiste en ser lo máximamente felices que se pueda en este mundo. ¿O no es así? Con los recursos de este mundo, con las posibilidades de este mundo, y no hay más. Todo lo trascendente, lo eterno, ha sido eclipsado, ha desaparecido del horizonte de la vida humana. Es fácil comprobarlo. Dígale a su compañero de trabajo, a su jefe: yo, jefe, voy a vivir mi vida para Dios, para lo eterno. ¿Con qué cara lo va a mirar?
simplemente le voy a mirar como si usted fuera un loco, ¿no es cierto? Está enfermo. Es porque el mundo se ha vuelto secular, extremadamente secular. No siempre fue así. No siempre fue así. Hace 200 años siquiera atrás no era así. Personas todavía creían que la vida humana era algo más que la vida en este mundo. Todavía creían que había algo más que la vida de este mundo. Y que lo que contaba al final no era esta vida, sino la vida eterna. Eso porque el cristianismo había influido poderosamente en la sociedad y la cultura y la civilización occidental. Pero eso desapareció. Y hoy día estamos en una edad secular. El hermano Timothy Keller, un pastor, lo dice así. Una edad secular es aquella en la que todos los énfasis de la cultura, de la sociedad, están en el séculum, en el siglo o en el mundo. Es la misma expresión. En el aquí y el ahora, sin ninguna noción o idea de lo eterno. El sentido de la vida, su propósito y la felicidad se entienden y se buscan en la prosperidad económica del tiempo presente, el bienestar material y la plenitud emocional. Es por eso que las personas están desesperadas con su salud. Porque si usted está enfermo, evidentemente no puede pasarlo bien. ¿Qué sentido tiene estar enfermo si la vida termina en la tumba? La idea es pasarlo bien antes de ir a la tumba, ¿no es cierto? Hermanos amados, usted dice, bueno, pero nosotros somos cristianos, pero créame, estas cosas sin que lo sepamos nos afectan. Se pueden meter en nosotros porque están dentro del siglo en el que vivimos. Cuando criamos a nuestros hijos les contamos historias, así se transmite la cultura, narraciones, historias que dan sentido a la vida. ¿No es así? Y usted le enseña a sus hijos y le dice, si no eres un profesional no eres nada. Usted le está transmitiendo la sabiduría del siglo. Porque si usted no es profesional va a tener una vida económicamente inferior a si lo fuera. Ahora, quiero que me entienda, yo no estoy diciendo que esas cosas no sean buenas hasta cierto punto. Pero si transmitimos y enseñamos la sabiduría del mundo, la vida consiste en prosperidad material, reconocimiento de otros. ¿Se entiende? Esa es la sabiduría del mundo. Tener más, acumular más, juntar más, porque eso es todo lo que hay en la vida. Hermanos amados, las bienaventuranzas parecen ir a contracorriente de toda la sabiduría del mundo. Leámosla con atención ahora un poco más, porque según el Señor Jesús, la vida que vale la pena, la vida bienaventurada no se encuentra en los bienes ni en los recursos de este mundo. No se encuentra en la fama, ni en la riqueza, ni en la comida, ni en el vestido, ni en el reconocimiento de otros, ni en el poder, ni la influencia, sino en el reino de los cielos, en el reino de Dios y su justicia. Y el Señor nos propone otra cosa. Una vida bienaventurada es una vida que encuentra el reino de Dios y su justicia. ¿Y quiénes son los que encuentran el reino de Dios y su justicia? Según el Señor, los bienaventurados, los pobres en espíritu. Quiere decir, los que no confían y dependen de sus propios recursos. Los que no están confiados en su propia riqueza, sea física, material o incluso espiritual. Conocimiento, fama, poder, riqueza invisible, pero riqueza al final. Los que no creen que esa riqueza los va a salvar. Los que no confían en esa riqueza para salvar sus vidas, para dar sentido, propósito y plenitud a sus vidas. Los que saben que esa riqueza no dará salvación a sus vidas, sino que encuentran su salvación en el reino de los cielos y en su justicia. Los pobres en espíritu. ¿Quiénes más? Los que lloran. Esos son bienaventurados, los que lloran. ¿Por qué son bienaventurados los que lloran? Los que sufren, los que padecen, los que están sufriendo en el mundo. ¿Por qué? Porque recibirán la consolación, si la buscan, del reino de los cielos. El Evangelio es lo que cambia la ecuación de la vida humana. Es porque el Evangelio de la salvación, porque Jesucristo ha venido, que toda la vida humana cambia.
En este mundo llorar no es ninguna bienaventuranza, pero si el reino de los cielos ha llegado para consolar a los enlutados y a los que lloran, bienaventurados entonces todos los que lloran. Ahora le hago una pregunta: si usted ha llorado en la vida, pero ha sido consolado por el Señor, ¿no es mejor que nunca haber llorado? ¿Qué prefiere? ¿Nunca haber llorado, haber sido feliz toda su vida, pero no conocer al Señor que consuela? ¿O haber llorado y haber sido consolado por Él? ¿Qué es más bienaventurado? Dígalo usted que conoce la consolación del Señor. Usted que ha sido consolado. Usted cuyas lágrimas el Señor ha secado. Dígame, ¿no es mejor haber llorado y haber conocido al Señor que consuela? Bienaventurados. Qué maravilloso es el Señor. Después, bienaventurados los mansos. Todos estos temas los va a desarrollar en profundidad en lo que sigue en el sermón. Pero aquí está poniendo los fundamentos, los cimientos. Bienaventurados, ¿por qué? Si usted pensara en el mundo, ¿quiénes son los que heredarán la tierra? ¿Quiénes heredan según la sabiduría del mundo la tierra? ¿Los mansos? ¿Los que no pelean por sus derechos? ¿Los que no se defienden? ¿Los que se dejan atropellar y pasar por encima? ¿Esos son los que heredan la tierra? Hay algo aquí que no cuadra, ¿verdad? ¿No son los violentos? ¿No son los agresivos, los fuertes, los que levantan la espada, los que heredan la tierra? Pero el reino de los cielos ha llegado. Y la tierra no la heredarán los violentos, la heredarán los mansos. Porque el Rey de Reyes, que es dueño de todo y que heredó todas las cosas, es manso y humilde como un cordero. Y Jesucristo ganó la herencia de la tierra no con la fuerza, sino con la mansedumbre. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. He aquí que tu rey viene a ti, dice el profeta, manso y humilde. Pero ese rey manso y humilde, que nunca levantó una espada, que nunca hirió a nadie, ese rey heredó todas las cosas. Y los que crean en él, heredarán con él todas las cosas. Bienaventurados los mansos, porque ellos, por causa de Jesucristo, recibirán la tierra por heredad. Qué maravilloso, hermanos amados. No tiene usted que pelear por la tierra, Él ya la heredó. Y usted le heredará con Él, con el Rey manso y humilde, si usted es manso y humilde, en unión con Él. ¿No es maravilloso? Bendito sea el Señor. Mire qué más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Recuerde que aquí el paralelo de Lucas es los que tienen hambre. Pero el hambre sirve para representar una condición humana. ¿Qué es el hambre? Bueno, te dirá el deseo de comer, ¿no es cierto? La necesidad de comer. Pero el hambre es mucho más que eso. El hambre es el poder que mueve casi la totalidad de la vida humana. Piensa un momento. ¿Por qué se levanta usted todos los días a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana? Y trabaja durante 30 y 40 años y no se cansa de levantarse e ir a su trabajo y rutinas agotadoras y cansadoras. ¿Por qué pone tanto empeño en todo eso si no es para comer y vestirse? ¿Y para poner comida en la mesa de sus hijos? ¿No lo hace por eso? ¿Cómo persigue usted la comida? ¿Verdad? ¿Con qué ahínco? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué obstinación? ¿Con qué perseverancia? Pero el Señor dice, bienaventurados no los que persiguen saciar su hambre física de esa manera, sino los que persiguen la justicia del reino de Dios de la misma manera y con la misma intensidad con la que usted se levanta día a día para comer y vestirse. Usted lo hace. Si nosotros pusiéramos esa misma intensidad, dice el Señor, en buscar el reino de Dios, si entendiéramos que nuestra mayor necesidad no es la comida física, no es el alimento físico, ¿verdad? Sino que nuestra mayor necesidad es interior, es del corazón, es la justicia, es la vida, es la gracia, es la compasión, es la plenitud que viene del reino de Dios, y pusiéramos nuestro empeño de esa manera, con esa insistencia, con ese fervor, con esa perseverancia en buscar ese reino, entonces seremos bienaventurados. ¿Por qué? Porque seremos saciados. Porque seremos saciados. Porque el reino de los cielos se derramará, se revelará en plenitud y saciará nuestras vidas.
Ahora, usted puede ver que el Señor en cierto sentido, y no en cierto sentido, en realidad se está describiendo a sí mismo. Las bienaventuranzas se apoyan en Él. Todo lo que Él dice aquí, en primer lugar, es Él. Él es aquel siervo manso y humilde. Él es el que persigue el reino de Dios con esta hambre insaciable. Él es el que llora y recibe la consolación de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando haya visto, haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de su Jehová será en su mano prosperada y su corazón finalmente será consolado. Ese es Él. Y acá es lo mismo. Bienaventurados los misericordiosos, los que tienen compasión, los que son como el Padre Celestial, que se compadece de los malos, de los injustos, de los que no lo merecen, que extiende sus manos de compasión a los que no merecen ser amados, que ama a sus enemigos. ¿No es así nuestro Dios? Que ama a los injustos, que le hace bien a los malos, a los que se oponen a Él, a los que son rebeldes, a los que lo odian. A esos ama Él. Los misericordiosos. Ese es el corazón de Cristo. Bienaventurados los que son compasivos, dice Él, como Él es compasivo. ¿Por qué? Porque alcanzarán misericordia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando usted se entrega a la misericordia de Dios y se hace parte de ese río de misericordia, usted recibe más y más misericordia. ¿Y qué dice la Escritura? Mejor es tu misericordia que la vida. Que la vida misma, mejor es la misericordia de Dios. Pero aquellos que no tienen compasión, aquellos que son duros, que no se compadecen, que no tienen misericordia, nunca podrán experimentar la misericordia de Dios. Perdonad y seréis perdonados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa limpio de corazón? Aquí no significa personas intachables o moralmente irreprensibles en su corazón. Esas personas no existen, a excepción del Señor Jesús, por supuesto. Pero aquí quiere decir algo muy específico que después va a tratar más profundamente en el sermón. Limpio corazón significa, en primer lugar, un corazón no dividido, un corazón enfocado en una sola cosa. Un corazón que tiene un solo foco, un solo interés, una sola pasión en la vida. Esos son bienaventurados. ¿Quiénes son estos entonces? En la continuación usted entiende quiénes son, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿quiénes son los de limpio corazón? Aquellos cuyo foco es Dios y nada más. Aquellos cuyo interés central, supremo en la vida es Dios mismo. Aquellos, dice el Señor, cuyo foco, cuyo centro sea Dios mismo y nada más, verán a Dios. ¿Qué premio puede ser más grande que ese? Pero Él no se refiere a la vida futura, por favor, entienda aquí que Él no está hablando de una vida futura. No, está hablando de esta vida. Esta vida que comienza con la llegada del Evangelio, con la venida del reino de los cielos al corazón por medio del Evangelio. En esa vida, ahora son bienaventurados los que ponen su foco, su vida, el centro de su atención en conocer a Dios, en buscar ese reino. Aquellos que lo busquen lo encontrarán. Aquellos que quieran ver a Dios, lo verán. ¿No es eso maravilloso? Después dice los pacificadores. Aquí pacificadores son los que, en griego significa literalmente los que hacen la paz. Los que hacen la paz. ¿Por qué? Porque, fíjese cómo sigue, porque serán llamados hijos de Dios. Y aquí el sentido es que aquellos para entenderlo, siempre, entre paréntesis, si usted quiere entender las bienaventuranzas, siempre tome la segunda parte primero. La segunda parte se refiere al Evangelio y la primera parte es el resultado del Evangelio. Esa es la manera de entender las bienaventuranzas. Entonces, usted toma la segunda parte y dice los hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por medio del Evangelio. Pero el Evangelio, ¿qué hace por nosotros? Nos reconcilia. Nos hace estar en paz con Dios. Nos reconcilia con Dios. Y cuando hay paz con Dios en el corazón,
entonces la paz se vuelve un elemento esencial de nuestra vida. Y somos capaces de estar en paz con los otros hombres. Y nos convertimos en pacificadores. Después vamos a ver cómo una vida desventurada es opuesta o totalmente contrario a esto. Una mirada general. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Solo una pequeña cosa, porque después él lo aclara más profundamente en el resto del sermón. Pero, ¿sabe lo que significa esto? Las personas, los seres humanos, buscamos desesperadamente la aprobación de otros. Es natural. Queremos ser aprobados, queremos ser aceptados, queremos ser reconocidos o admirados por otros. Lo deseamos, naturalmente. No necesariamente de todo el mundo, pero por lo menos de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, ¿verdad? Y piensa un momento cómo se siente usted cuando percibe que su esposa, su esposo, sus hijos, o las personas que usted ama, no lo aprecian, no lo quieren, ¿verdad? Porque lo necesitamos. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Cuántas personas, por causa de la aprobación de otros, no son capaces de hacer lo que es correcto y lo que es justo? En estos días nomás, vean, cuántas personas, por temor a lo que pueda pasar, a perder su influencia, no hacen lo que es correcto, no hacen lo que es justo. Pero el Señor dice, bienaventurados aquellos, como Él, que nunca hizo nada por la aprobación de los demás. Aquellos que siguen la justicia al costo de perder su propia reputación. Aquellos que siguen la justicia, aquí se refiere a la justicia del reino de Dios, que hacen lo que es correcto, lo que es justo, la justicia del reino, aunque eso significa la desaprobación y el rechazo de los otros. A eso se refiere. Esos son bienaventurados. En el mundo, bienaventurado es la persona que es aprobada y admirada por todos. Pero a nosotros nos basta con la aprobación de nuestro Dios. Es suficiente, tiene que ser suficiente. Si Él nos aprueba, si Él nos acepta, si Él nos ama incondicionalmente, entonces somos capaces de soportar el rechazo y la desaprobación por causa del reino de los cielos. Esos son, dijo el Señor, bienaventurados. Él fue rechazado, Él fue despreciado, Él fue desaprobado por los hombres. ¿No es así? Totalmente. No murió crucificado. No murió abandonado, no murió rechazado por todos. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel al reino de los cielos, a la justicia del reino de los cielos. Hermano amado, no crea que ser justo, que vivir la vida del Evangelio en este mundo va a significar la aprobación de los hombres. Si usted cree eso, usted está equivocado. No es que va a recibir aprobación. Muchas veces significa rechazo, muchas veces significa desaprobación y juicio. Muchas veces significa que será condenado, malentendido, por hacer lo correcto, lo bueno, lo justo delante de Dios. Pero si usted lo hace, es bienaventurado. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dígame si no es una de las grandes tragedias de la vida humana el que los hombres, cuando se ven amenazada su posición de respetabilidad, su posición de aprobación, son capaces de dejar de hacer lo bueno. Lo hacen constantemente. ¿No es así? Usted mire nomás la escena de nuestro país en estos días y se va a dar cuenta. Pero aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el amor del Padre, es el favor de Dios, es la compasión de Dios, es el amor de Dios. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, aquí lo especifica, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermanos amados, termino aquí. En contraste con esto, ¿quiénes no son bienaventurados? Lo que voy a decir ahora es un resumen de lo que el Señor va a decir a partir del capítulo 5 en adelante hasta el 8. ¿Quiénes no son bienaventurados? Que no tienen una vida que vale la pena vivir, indigna de ser vivida, una vida que finalmente se tornará en tragedia y en desventura. ¿Quiénes son? Los que se vengan, los que hieren a otros, sea injusta o justamente.
Los que acumulan tesoros y riquezas en la tierra, los ricos y los poderosos, por ser ricos y poderosos, no son bienaventurados. Son desventurados. Los que siguen sus propios deseos y por seguir sus deseos y sus pasiones, quiebran y rompen sus compromisos más sagrados porque quieren ser felices. Esas personas son desventuradas. Usted sabe a qué me refiero, ¿no? El Señor está hablando del divorcio, del adulterio. Personas que rompen sus compromisos por satisfacer su anhelo, su deseo de ser felices, son desventuradas. No son felices, no son bienaventuradas. Los que obtienen fama, reconocimiento y aceptación, buscando hipócritamente, esa es la palabra que el Señor dio a estas personas, la aceptación de otros. A los que se ponen máscaras y fingen ser cierta clase de personas para que los otros los acepten y los quieran y los admiren. Esas personas son desventuradas, no bienaventuradas. Los que se erigen como jueces de otros, es decir, los que se sienten moralmente superiores a otros y se erigen como jueces y condenan y juzgan a los otros, esas personas son profundamente miserables y desventuradas, dijo el Señor. Y dígame si no estamos llenos de eso hoy. Hoy día cualquier persona se cree con derecho a ponerse en un pedestal de superioridad moral y juzgar a los otros y condenar a los otros que no piensan o no hacen lo que ellos hacen. Y los cristianos somos muy, muy propensos a esa misma actitud. El Señor nos socorra porque el Señor dice esas personas son profundamente desventuradas, no bienaventuradas. Los que juzgan a otros, que se sienten moralmente superiores a otros. Los que usan sus palabras, el lenguaje, sus palabras, para manipular a otros y obtener ventaja de otros. Aquí el Señor, esto se refiere cuando el Señor habla de los juramentos. Las personas usan sus palabras para manipular y obtener ventaja de otros. El mundo cree que esto es el sumo de la sabiduría. Estas personas son las vivarachos, los vivos. No, no son vivos, son desventurados y miserables, según el Señor. ¿Quién más? Los que usan la religión, el cristianismo, porque esa es la religión que conocemos. Los que usan la religión, ¿para qué? Para obtener poder, dinero o influencia o reconocimiento de otros. Esas personas son miserables y desventuradas. Y de eso estamos llenos, hermanos. Es una tragedia, pero estamos llenos de eso. ¿Cuántas personas usan el cristianismo, usan la iglesia, usan la fe para ganar reconocimiento, fama, admiración, poder? El Señor dice, esas personas son profundamente miserables y desventuradas. Y están construyendo sobre la arena. Y finalmente, bueno, esa es la última, porque ya dijimos, todas esas personas, dijo el Señor, edifican sobre la arena. El Señor nos está enseñando a edificar sobre la roca, que no se conmueve. Todos los que edifiquen sobre la roca. Vendrán los vientos. Ay, vienen los vientos, hermanos amados. En estos días han soplado unos vientos bien leves. Y cómo se conmueve el corazón, cómo se conmueve, cómo se trastoca la vida humana, ¿verdad? Y los vientos no son fuertes todavía, son leves. Pero vendrán los vientos, soplarán los ríos y darán con ímpetu contra aquella casa. Y esa casa caerá. Y así caen naciones, y así caen sociedades, así se derrumban civilizaciones enteras, por no edificar sobre la roca. Pero los que edifiquen sobre la roca, dijo el Señor, sobre mis palabras, vendrán los vientos, soplarán los ríos, darán con ímpetu contra aquella casa y no caerá. No caerá. La roca inconmovible de los siglos no dejará que caiga. No caerán. ¿Por qué? Porque han edificado sobre su casa sobre una roca que nada puede mover en este mundo. ¿Dónde estamos edificando nuestra casa? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder ahora, en los días que siguen, considerando en profundidad, un poco más en profundidad, el Sermón del Monte. Amén. Hagamos una oración al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por toda tu palabra en estos días, porque en estos días hemos estado siendo alumbrados acerca del Evangelio eterno, el Evangelio del reino de los cielos.
el reino que ha llegado hasta nosotros, que ha venido para transformarlo todo, para cambiarlo todo, para producir una nueva humanidad completamente redimida, transformada y cambiada por el poder de tu gracia, de tu vida y de tu espíritu. Permite que estas palabras de bienaventuranza calen profundamente en nuestro corazón. Señor, no queremos ser desventurados, no queremos vivir vidas que no valen la pena vivirse, vidas que al final terminarán en nada, en el vacío y la destrucción y en la ruina total, sino vidas que sean bienaventuradas, aprobadas no por los hombres, sino por ti, Señor. Esa vida queremos vivir, la vida que tú apruebas, la vida que verdaderamente trae plenitud al corazón, la vida que tú dijiste que era la única que valía la pena ser vivida, la vida del reino de los cielos y su justicia. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús.